Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. El mensaje que tengo para ustedes hoy se encuentra en Primera de Timoteo 4:7. Y el mensaje es titulado Entrenando para la piedad, qué rechazar y qué practicar. Y créanme, hermanos, que este mensaje es muy importante porque tiene que ver con una de las metas que tiene el cristiano en la vida que Dios le da, una vez que le salva, una vez que todavía lo tiene viviendo de este lado de la eternidad. Y esa meta es su piedad, ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la que Dios nos salva, hacernos como su Hijo Jesucristo. Y la piedad no es algo que surge por casualidad. Entendemos la piedad, cuando hablamos de la piedad, entendemos que es una vida que está moldeada por la obediencia reverente a Dios. Es algo que brota de un corazón transformado por el Evangelio de Cristo. El mismo Evangelio, la misma gracia que le salva a usted en Cristo, está ahora transformándole a través de la palabra de Dios. Pero algo que tenemos que saber de la piedad es que no es algo que se absorbe por proximidad. No es algo que usted va a ser contagiado al estar sentado al lado de un cristiano verdadero. No es algo que se hereda por el entorno en el que usted se mueve. La piedad no se produce solo por tener la intención de ser una persona piadosa, sino que la piedad se cultiva a través de la gracia disciplinada. Muy importante, la gracia. Y Pablo lo deja muy claro en 1 de Timoteo 4:7, cuando le ordena a Timoteo que se entrene para la piedad. No que la desee, no solamente le dice, desea la piedad, no que la espere, quédate esperando la piedad. Tampoco le dice que, la piedad en algún momento vendrá y te llevará. No le dice eso. Pablo le dice que se entrene para la piedad. Y nos está el apóstol mostrando aquí que la piedad requiere disciplinas intencionales que son impulsadas por la gracia de Dios. La piedad verdadera nunca puede ser alcanzada por una espiritualidad que es pasiva, que no hace nada. Y para que esto quede claro, Pablo recurre al mundo del entrenamiento físico. Nadie se pone en forma, física o bien físicamente por accidente. Nadie se transforma en una persona piadosa espiritualmente por accidente. Nadie se despierta un día y dice, qué fuerte espiritualmente que estoy hoy. Qué disciplinado que soy. De la nada me he convertido en una persona disciplinada y estoy en buena forma sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo. Como muchos erróneamente dicen acerca de la santidad, no hagas nada, deja que Dios lo haga. Error. Lo aprendimos eso en Filipenses 2:12 y 13. Imagínese esto, que ponerse en forma funcionaría así. Usted entra al gimnasio fuera de forma, cruza la puerta y sale instantáneamente. Una vez que cruza la puerta, sale por el otro lado con la fuerza y con, el cuerpo de Arnold Schwarzenegger de los años 80. ¿Funciona así? No. Sin dudar, la piedad no viene sin sudar. Muchas personas creen que la piedad viene sin disciplina, sin entrenamiento. Solo es una transformación que se va a dar por proximidad. Y puede ser que nos riamos de esa idea,
porque sabemos que físicamente no funciona así. Sin embargo, espiritualmente muchos de nosotros esperamos exactamente eso, convertirnos en personas piadosas sin hacer ningún esfuerzo. Queremos ser como Cristo, pero sin ser disciplinados. Queremos madurez espiritual sin esfuerzo. Queremos santidad sin ningún tipo de entrenamiento. Y a veces creemos que el simple hecho de estar rodeados de cosas cristianas, de personas cristianas, de que eso de alguna manera nos va a hacer y nos va a convertir en personas piadosas. Pero no es así. Pablo no dice, desea ser piadoso. Él dice, entrénate para la piedad. La piedad, hermanos, no se absorbe por ósmosis. Se cultiva a través de la gracia disciplinada, y eso es exactamente lo que Pablo le ordena a Timoteo acá en 1 de Timoteo 4:7. Y se lo leo. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. En este único versículo, Pablo responde a dos preguntas prácticas que todo cristiano en algún momento debe enfrentar en su vida. Y una de esas preguntas es, ¿qué debemos rechazar si queremos crecer en la piedad? La otra pregunta es, ¿qué debemos practicar si queremos ser transformados a la imagen de Cristo? Ahí es a donde nos estamos dirigiendo en esta tarde. Hacia ahí vamos. Mi mensaje se titula, Entrenando para la piedad, ¿qué rechazar y qué practicar? Y recorreremos este versículo bajo dos puntos sencillos, ¿qué rechazar y qué practicar? Si la piedad requiere entrenamiento, entonces la primera pregunta que Pablo responde es esta, ¿qué debemos rechazar antes de poder entrenarnos correctamente? Antes de decirle a Timoteo qué es lo que debe practicar, primero le dice qué debe rechazar. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El primer punto es qué rechazar. Y leemos en el versículo 7 que nos dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Y ya hemos visto que al igual que el entrenamiento físico comienza eliminando lo que debilita el cuerpo, el entrenamiento espiritual comienza rechazando lo que socava, lo que minimiza, lo que no le hace bien a la piedad que perseguimos. Imagínense un corredor de 400 metros que la noche anterior a correr se va a uno de estos lugares de venta de hamburguesas a comer comida chatarra y se come 7 hamburguesas. Eso no le va a hacer bien. De la misma manera, el cristiano que quiere avanzar en su caminar hacia la piedad debe entender que hay cosas de las que no se puede alimentar. Pablo sabe que antes de que Timoteo pueda buscar esta gracia disciplinada, hay cosas que deben ser eliminadas de manera decisiva. ¿Y por qué estoy predicando este mensaje a fin de año? Porque es mi deseo, es mi oración, es mi intención pastoral que para el año 2026 usted se encuentre creciendo, se encuentre entrenando para la piedad. Y quiero que hoy aprenda cuáles son esas cosas que debe rechazar y cuáles son las cosas que debe practicar. Entonces el 2026 lo toma como un año de crecimiento para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hay cosas que deben ser eliminadas de manera decisiva. Y Pablo es muy claro acerca de cuáles son estas cosas. La orden que él está dando, este mandamiento, está expresado de dos maneras. Por ejemplo, dependiendo de la traducción que usted está usando, si usted tiene la Reina Valera 1960, dice desecha. Mientras que la Nueva Biblia de las Américas, que es la que uso desde el púlpito, dice nada tengas que ver con. Pero las dos cosas, digamos en un sentido, hablan de lo mismo. Pero hagámonos la pregunta, ¿qué es exactamente lo que Timoteo debe desechar?
Y ambas traducciones, la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas, apuntan a la misma idea. Lo que debe rechazar son mitos, son fábulas mundanas, historias que en palabras de Pablo solo son aptas para viejas o ancianas. El griego original de esta palabra enfatiza la naturaleza de estas dos cosas como algo que es profano, como algo que es tonto, como algo que es totalmente indigno de ser considerado seriamente. En resumen, lo que debemos rechazar de manera decisiva son los mitos y las fábulas mundanas que son vacíos, frívolos y espiritualmente dañinos. Pero antes de continuar, mostrándoles qué deben rechazar, quiero aclarar la frase propias de viejas, porque no quiero que usted piense que Pablo está maltratando a la mujer y menos quiero yo estar, que ustedes piensen, mujeres, que estoy hablando en contra de ustedes, porque si no, después no me van a alimentar, ustedes no van a cocinar para participar de los cumpleaños. Entonces, quiero aclarar esto. Antes de continuar, quiero aclarar esa frase, propias de viejas. Aquí Pablo no le está faltando el respeto a las mujeres. Debemos aclarar que Pablo honra a las mujeres a lo largo de sus cartas. Miren esto. Él las elogia a las mujeres como compañeras de ministerio en Romanos 16. Él las reconoce que las mujeres cumplen un papel vital en la iglesia. Primera de Timoteo 5. Pablo habla de las mujeres mayores que son fieles como maestras del bien. ¿Dónde dice eso? En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Mujer mayor, las apreciamos, su madurez es apreciada, porque hay mujeres jóvenes en la fe y en la vida que necesitan de su ayuda, de su ministerio, de su adiestramiento. Entonces, bajo ningún punto de vista, Pablo está maltratando a las mujeres. Él tiene una alta estima de la mujer. Cuando Pablo se refiere a mitos aptos solo para viejas, no le está faltando el respeto a las mujeres, ni está menospreciando el valor de las mujeres mayores en la iglesia. Esto era una expresión común en el siglo I. Es una expresión muy común, parecida a lo que hoy llamaríamos cuentos de viejas. Son historias especulativas, son historias sin verificar, espiritualmente improductivas. Y esto tenemos que rechazar. La preocupación de Pablo no es el género de quienes cuentan las historias, sino la naturaleza de la enseñanza que está siendo enseñada. Estas eran ideas que sonaban religiosas, pero carecían de sustancia bíblica y no producían piedad. A Timoteo se le dice que las rechace porque estas cosas distraen de lo que realmente conforma y le da forma a la vida cristiana. Esas enseñanzas pueden parecer religiosas, pero no producen piedad, no producen crecimiento espiritual. Entonces, una vez aclarado eso, ya estoy en paz con las mujeres, quiero señalar que en el versículo 7 Pablo da 2 mandamientos. Si usted mira ahí, Pablo coloca deliberadamente 2 imperativos, 2 órdenes, 2 mandamientos, y los hace poniéndolos uno al lado del otro, aunque cada uno funciona de manera diferente. Los mandamientos funcionan juntos, no separados. Tenemos que tomar los 2 mandamientos de que funcionan a la vez. Entonces, la primera orden que da, el primer mandamiento, es recibido en forma pasiva. La segunda es activa. La primera orden es una orden en un sentido, se podría decir, negativa, porque rechaza, dice y comanda, no tengas nada que ver con mitos profanos y absurdos. Y créanme, hermanos, créanme, visitante que está hoy en día, que el mundo, sobre todo la internet, está lleno de estos mitos profanos y absurdos, está lleno de material que suena como religioso, que suena como espiritual, pero está plagado de herejías, está plagado de errores, está plagado de cosas que suenan bien a los oídos, pero no traen crecimiento espiritual. Por eso, lo que Pablo da acá, se trata de una orden de rechazo
algo que enfatiza alejarse de algo que no es bueno, rechazar algo que no es productivo, una situación que requiere y amerita que usemos discernimiento, entender qué elegir y qué dejar a un lado. Pero es imposible usar discernimiento si no tenemos conocimiento bíblico. Y es pasiva esta orden en el sentido de que exhorta a Timoteo a no involucrarse con algo, a no consumir algo, a no entretenerse con estas cosas. Y en un sentido, de esta manera, Pablo es totalmente coherente con su enseñanza general, como lo vemos, por ejemplo, en Romanos 12, donde instruye a los creyentes a no conformarse con los patrones de este mundo, sino a discernir y vivir de manera diferente. Al igual que en Romanos, aquí se hace hincapié en lo que es la resistencia pasiva. No hacer algo, no dejar que el mundo nos afecte, alejarse de lo que es dañino, antes de que tome lugar cualquier compromiso activo. No podemos empezar a hacer algo si no hemos descartado algunas cosas. Lo que Pablo le destaca a Timoteo es que la piedad comienza con el discernimiento. No se puede entrenar bien si uno se alimenta constantemente de lo que corrompe. Por más interesante que parezca, por más teológico que parezca, ¿está contribuyendo a la piedad? El crecimiento espiritual requiere sustracción. Antes de decir, haz esto, Pablo dice, deja de hacer aquello. Imposible crecer en conformidad con Cristo si estamos tragando entero todo lo que escuchamos. Del mismo modo que un atleta necesita cuidar su dieta, rechazando la comida chatarra, los cristianos necesitan protegerse de lo que consumen espiritualmente. Notamos entonces que Pablo no comienza con lo que hay que practicar, sino con lo que hay que rechazar. Porque lo que consumimos, muy simple, alimentará o frustrará nuestro crecimiento en la piedad. Es tan simple como eso. Son esas dos opciones. Ahora, para que esto sea muy práctico, hablemos de lo que debemos rechazar. ¿Cuáles son algunas de esas comidas chatarras espirituales que debemos evitar? Bueno, la comida chatarra espiritual no es todo lo que no nos gusta. Aclaremos eso. O no es todo lo que es popular. No necesariamente es eso. La comida chatarra es cualquier cosa que alimente el alma sin nutrir la piedad. Hay cosas que, vamos a hacer de cuenta, usando el ejemplo, la ilustración de la hamburguesa. Lo va a alimentar, pero no le va a nutrir verdaderamente para una vida más saludable. O sea, de lo que estamos hablando acá es que tenemos que rechazar cosas que pueden ser atractivas, incluso religiosas, pero que en última instancia nos alejan de Cristo. Entonces, nombremos algunas de ellas. Miren esto. Y esto es bien práctico, así que por favor preste atención. El cristianismo teológico light. Son frases hechas en lugar de escrituras. Oh, Dios te ama. Sí, es verdad. Dios quiere lo mejor para ti. Sí, es verdad, pero Dios quiere lo mejor para mí si yo estoy entregado a Él, si yo estoy buscando vivir una vida para la gloria de Cristo. Entonces, no importa las circunstancias adversas en las que Dios me ponga, yo voy a estar bien y puedo tener la seguridad de que Dios quiere lo mejor para mí. Esteban, testificando a Dios, hablando la verdad, siendo, ¿qué? Apedreado hasta la muerte. ¿Se equivocó Dios? No, pero el punto es que si alguien le dice a usted, oh, Dios quiere lo mejor para ti, quiere tu mejor vida aquí y ahora, bueno, tenga cuidado, eso puede ser verdad si lo que le toca después de esta vida es el infierno. Pero tenemos que tener cuidado con el cristianismo teológico light. A veces son citas fuera de contexto. No juzgues. No juzgues, no juzgues. El cristiano verdadero
vive juzgando bíblicamente toda su vida. Estamos llamados a juzgar, informados con la palabra de Dios, para poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero estas frases dicen, no juzguéis. Dejen a José y a Juancito amarse. O a veces esas frases es esto, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacerlo, miren, levantaré 500 libras. Uf. Y luego que viene, por favor levanten a ese hombre muerto. Imposible, ¿se entiende? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a tener una empresa que gane 5 millones al año. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estoy buscando con eso? Usar simplemente la palabra de Dios para animarme. A veces son sermones que consuelan sin confrontar el pecado. Oh, pobre de ti. Tú eres el centro del universo. Decláralo y será. Dios quiere lo mejor para ti, nuevamente. Pero nunca hablan del pecado, de que el pecado crea separación entre Dios y el hombre, de que el hombre está muerto espiritualmente y el pecado tiene que ser ¿qué? Aniquilado. Tenemos que pedirle a Dios que nos regale el arrepentimiento para arrepentirnos del pecado. Entonces, todas estas cosas, hermanos, son el modelo del siglo XXI de lo que Pablo está, digamos, apuntando cuando habla de que son mitos, son cosas vanas. En este caso, con sermones que no confrontan el pecado, son mitos irreverentes y tontos que a menudo parecen inofensivos, pero son vacíos. Y usted está dedicando su tiempo a eso. ¿Lo está acercando a la piedad o lo está alejando de la piedad? Todo este tipo de cosas son cosas que saben bien, pero no pueden sostener la salud espiritual. Entonces déjeme que le pregunte. ¿Recibe en su dispositivo, en su teléfono, contenido bíblico en forma de resúmenes, simplemente moldeado con los gustos o los likes, los me gusta y las tendencias del momento? ¿Es eso lo que usted recibe y de lo que se alimenta, de lo que le aparece en el teléfono? ¿Está su dieta basada en maestros que los algoritmos eligen en función de la popularidad en vez de la fidelidad de esos maestros? ¿Qué es lo que le está sugiriendo Facebook? ¿Qué es lo que le está sugiriendo YouTube? ¿Cash Luna? ¿O John MacArthur? ¿Se está usted llenando de consumo constante pero poca meditación? O sea, está todo el tiempo en el teléfono mirando algo, pero no piensa nada de lo que está mirando. Recuerde, hermano, nutrirse de las palabras de la fe implica profundidad, no vivir desplazando su dedo por la pantalla. Profundidad. Tome un versículo bíblico y si quiere, agárrese ese versículo bíblico por todo el mes y medite. Y diga, Señor, ¿qué comunicas en este versículo? ¿Qué es lo que tengo que aplicar en mi vida que habla ese versículo? ¿Cuál es el pecado que ese versículo está exponiendo? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cuál es el pecado que debo confesar? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? ¿Cuál es la virtud que no estoy practicando? Eso es lo que hay que hacer. Meditar en la palabra que leemos. Pero si todo es pasar rápido, uy, qué bueno, Dios es amor, ay, gracias. No, hermanos, eso no conduce a la piedad, eso entretiene. Muchas veces los cristianos confunden la exposición a la verdad con el entrenamiento en la verdad. Tenemos que rechazar la fe centrada en la experiencia cuando estamos constantemente persiguiendo emociones intensas. Bueno, no me gusta este servicio porque no hay congas. Me encantan las congas, lo aclaro. Pero no me gusta la música, no siento, no hay adoración acá. ¿Qué pasa? Hay enseñanza de la palabra, hay conocer a Cristo, hay profundidad en la enseñanza de las Escrituras. Y alabamos a Dios con nuestra mente también, con lo que cantamos.
Pero hay gente que no ve eso y dice, no, si yo no tengo la batería a 1000, la guitarra eléctrica sonando, con todos, digamos, los efectos, no me siento, no me siento, no. No siento que estoy adorando a Dios. No, lo que pasa es que su carne no siente que se puede mover y, ¿se entiende? Son cosas totalmente distintas. No podemos vivir persiguiendo emociones intensas, midiendo espiritualmente cómo nos sentimos en el culto. Acerca de esto, y mi esposa me va a mirar seguro de una manera especial. ¿Ha recurrido usted a la radio cristiana llena de canciones vacías para crear una atmósfera celestial en su casa? Entonces usted está ahí, pelando papas, ¿no? O nosotros trabajando en el taller, como si yo supiera trabajar en el taller, pero, ¿no? Y con música. Y estamos ahí en el mundo, estamos celestialmente separados por la música hasta que entra el marido o la mujer, le hace una pregunta y ¿qué? Y ahí salió lo que había. ¿Por qué? Porque ninguna de esas letras estaba alimentando su mente, lo estaba llevando a conformidad a Cristo, lo estaba llevando a ver su pecado, lo estaba llevando a ¿qué? A ver que tiene que arrepentirse de cosas en áreas de su vida donde no hay crecimiento. Lo único que había era que la carne estaba bien. No confundamos. Guardémonos de eso. Además, tenemos que cuidarnos de evitar, cuando evitamos justamente esas disciplinas que creemos que son muy exigentes. Esto no lo voy a hacer. Es mucho. Está bien, Señor, yo te sigo, pero hasta ahí. No. Recuerden que lo que estamos aprendiendo y que Pablo le está enseñando a Timoteo es que la piedad se entrena. No es algo que se siente con las emociones. Así que hagan el trabajo duro de reunir a la familia para tener su tiempo devocional, incluso cuando no lo siente. Llámelos. Vamos a leer la palabra, vamos a meditar en la palabra, vamos a orar juntos, en familia. Aunque no, usted sabe internamente quisiera estar viendo el juego, lo que sea. Pero debemos recordar, hermanos, que manejarnos por las cosas que sentimos es peligroso. Los sentimientos son un don maravilloso, pero les digo algo, son pésimos entrenadores. Así que no deje que los sentimientos lo entrenen para la piedad. Entonces, vamos a hacer una cosa. Apliquemos todo esto a la iglesia. Esta advertencia que voy a dar ahora va dirigida sobre todo a aquellos nuevos creyentes. Como cristianos, deben ahora rechazar esa autoayuda disfrazada de cristianismo. Que usted está buscando mensajes que le ayuden a ser un mejor hombre o lo que sea. Y está disfrazado de cristianismo, pero no busca adorar a Cristo. Esos programas, esos gurús, te ofrecerán a Cristo como un coach de la vida, olvidando que Cristo es algo más que eso. Cristo es el Señor de tu vida. Ahora, otro peligro de esos programas de autoayuda, digamos algo que representan para ti, es que estos programas utilizan las Escrituras para aumentar tu autoestima, no para acabar con el pecado que hay en tu vida. Ofrecen un crecimiento definido como comodidad, no como conformidad con Cristo. Recuerda que si Cristo existe principalmente para servir a tus objetivos, a tus deseos, ya no es entonces el Señor de tu vida. Pero bueno, eso es con los nuevos convertidos, nuevos creyentes. Vamos ahora con los creyentes ya más maduros. Para que usted pueda seguir entrenándose para la piedad, necesita rechazar el cristianismo que está adicto a la controversia. Déjeme que le explique. Si a usted le encantan los debates interminables, pero sin devoción, tenga cuidado,
eso puede hacerle insensible a la desunión en el cuerpo de Cristo. Si usted termina sabiendo más acerca de las cosas que se oponen a lo que usted cree, y sabe más de eso que de aquel a quien usted adora, eso indudablemente obstaculizará su crecimiento espiritual. Entonces, lo que estamos viendo es que rechazar los mitos incluye rechazar las distracciones que endurecen el corazón. Y miren esto, muy común, podemos ganar todas las batallas teológicas que queremos pelear, siendo elocuentes al defender nuestros argumentos. Podemos estar al tanto de los podcasts pioneros, mantenernos informados sobre todas las controversias actuales en lo que es el mundo evangélico, y aún así estar secos en nuestra relación con el Señor. Podemos ser agudos teológicamente, estar al día culturalmente, expresarnos públicamente y sin embargo estar fríos en nuestra devoción a Dios. En otras palabras, podemos estar bien informados y espiritualmente desnutridos. Y Pablo sabía que las voces que escuchamos descontroladamente, esas voces nos van a moldear. Por eso le ordena a Timoteo que rechace el error y se entrene intencionalmente para la piedad. Pablo le advierte a Timoteo que antes de entrenarse para la piedad, ciertas cosas deben dejarse a un lado. Y bueno, tenemos ahí a los falsos maestros, involucrados en servicio. Ahora, ¿estaban avanzando espiritualmente? No. Y nosotros también debemos tener cuidado con eso. A veces estamos activos eclesiásticamente, pero estamos sustituyendo esa oración que tenemos que tener, silenciosa. Ya no tenemos alimentación de las Escrituras, ya no estamos cuidando nuestra alma, pero eso sí estamos sirviendo. Y lo que es peor, a veces, cuando usted está en el listado de ministerio, del ministerio que sea, y viene solamente los días que le toca servir. Es más, si está haciendo eso, por favor, deje de servir. Lo importante es que se esté alimentando, esté alimentando su alma. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En el 4:16 le dice eso. El gran peligro es que puedes estar activo en el ministerio y pasivo en la santidad. Por eso Pablo da la primera orden imperativa, rechaza las fábulas profanas y absurdas, y admitamos que, en un sentido, todos consumimos algún tipo de chatarra espiritual, incluidos los pastores, debo confesarlo. La cuestión no es si la consumimos alguna vez, sino si eso se ha convertido en nuestra dieta. Porque así como un atleta no puede entrenar bien viviendo de comida chatarra, un cristiano no puede crecer en la piedad mientras se alimenta regularmente de lo que deforma el alma. Y esto es clave, lo que voy a decir. Que usted rechace la comida chatarra espiritual no lo va a hacer piadoso automáticamente, pero sí va a despejar el camino para que la gracia disciplinada haga su trabajo. Lo que quiero aclarar es que cuando hablamos de rechazar algo, no estamos siendo legalistas, y cuando hablamos de entrenar, no estamos diciendo, bueno, esto es autosalvación, ahora sí lo vamos a lograr por nuestros medios. No, ambas cosas son respuestas a la gracia de Dios. Es vivir empoderados por el Dios vivo en quien esperamos. Y la piedad, hermanos y hermanas, se forma cuando rechazamos las influencias falsas y entrenamos nuestras vidas a través de la gracia disciplinada. Entonces, Dios nos ha dado medios para que lo hagamos. Y como les decía, las dos órdenes que Pablo da acá están funcionando juntas, rechazar y entrenar, porque el crecimiento espiritual no es pasivo, se construye a través de ¿qué? De la práctica intencional y disciplinada. Entonces, es acá cuando vemos que si la piedad no es accidental, es porque se cultiva a través de la práctica disciplinada. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, en el mismo versículo. Segundo punto, ¿qué practicar? Ya vimos qué rechazar, ahora tenemos que ver qué practicar. Porque si rechazamos solamente y nos quedamos ahí, bueno, ya no como más 7 hamburguesas antes de correr, pero no como nada. ¿Ok?
¿Qué me va a pasar? ¿Qué practicar? En este punto vemos que el entrenamiento para la piedad requiere que practiquemos disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales no tienen que ver con que nos vamos a ganar la gracia de Dios si hacemos eso, sino que tienen que ver con entrenar nuestras vidas para recibir y reflejar la gracia que Dios nos da día a día. Cuando hablamos de disciplinas espirituales bíblicas, son medios ordenados por Dios que entrenan a los creyentes hacia una piedad duradera. Y vemos que Pablo le ordena a Timoteo que se entrene, no solo que desee la santidad. ¿Qué es lo que le dice ahí en el versículo 7? Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplinarse o entrenar es la traducción de la palabra griega gimnazo, de donde obtenemos la palabra gimnasio. Y este verbo apunta a algo que es un esfuerzo disciplinado. Esto es algo repetitivo, esto es algo intencional. Y Pablo proporciona este versículo como un imperativo en tiempo presente. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque él quiere comunicar la idea de una acción que es continua. No solamente que es un mandamiento, sino que es algo que tenemos que hacer continuamente. Tenemos que practicar estas cosas continuamente. Por lo tanto, entrenarnos para la piedad implica rechazar esos hábitos espirituales poco saludables y nutrirnos constantemente de la gracia de Dios mediante el ejercicio de las disciplinas espirituales. Esta debe ser una búsqueda constante. Y aclarando nuevamente, que usted lea la palabra, que usted ore, que usted ayune, que usted venga, que congregue, que usted medite, eso en sí solo no es lo que lo transforma. Y ya lo va a ver al final del mensaje. Es que usted en obediencia se está posicionando para que Dios derrame la gracia de Él, para que usted pueda crecer en conformidad a Cristo. Siempre es acerca de la gracia de Dios. Dado que el crecimiento espiritual no es automático, necesitamos valernos de los medios de la gracia. Y las disciplinas espirituales, atienda bien esa palabra, disciplinas espirituales son medios de gracia, no son sustitutos de la gracia. La piedad se entrena a través de la gracia disciplinada. Como digo, no nos dejamos llevar por la piedad, como que, oh sí, me tiro al río y ahí que me lleve. No, nosotros estamos activos en esto. Nos entrenamos para la piedad. La orden de Pablo, disciplínate para la piedad, exige o requiere algún tipo de medio para hacerlo. El disciplinarse no es algo abstracto, es concreto, es habitual. El apóstol no dice, desea la piedad, o ora una vez para ser piadoso, o espera la piedad ahí sentadito. No. Él usa un verbo que supone una práctica que es una práctica estructurada. Miren, se supone que los soldados rasos van al campo de entrenamiento y se dedican a prácticas estructuradas, ¿no es cierto? Tienen la preparación física, tienen distintas actividades que hacen, tienen entrenamientos para saber disparar. Y yo sé eso muy bien del entrenamiento militar porque, estoy casado. Para los cristianos, las disciplinas espirituales son los medios implícitos, hermanos, de obediencia al mandato de entrenarse para la piedad. Pablo es muy claro. El mandato es entrenarse, la meta es la piedad, porque el valor es, versículo 8, si lo quieren mirar ahí conmigo, el valor es para el presente, pero también es para la eternidad, es para las cosas que vienen por toda la eternidad. Sin embargo, Pablo no da aquí una lista completa de prácticas porque Timoteo ya las conoce. Pero veamos el contexto inmediato de nuestro versículo. Quiero que usted vea que estas prácticas, estas disciplinas espirituales están en el contexto del versículo 7. No es algo que está siendo inventado. Alimentación bíblica o la lectura de la Biblia, este es el alimento, ¿no es cierto? Lo que nos alimenta. El versículo 6, 4-6, ¿qué dice Pablo? Nutrido con las palabras de fe, de la fe. Versículo 13, ocúpate en la lectura de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese es el antídoto principal contra los mitos profanos y absurdos que él está diciendo que estos falsos maestros
están, digamos, desparramando en Éfeso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que este antídoto nos ayuda a rechazar la falsedad conforme nos alimentamos de la verdad. Iglesia, no puedes acabar con el error sin alimentarte de la verdad. Necesitamos leer nuestras Biblias a diario, meditar en las Escrituras. Esa es una práctica elemental, la lectura de las Escrituras. Pero fíjense, luego en los versículos 7 y 16 del capítulo 4, Pablo habla de otra disciplina espiritual, el discernimiento. Versículo 6, nada tengas que ver con o rechaza, obviamente tiene que discernir, tiene que hacer juicio de algo que es bueno, algo que es malo. Gente que promueve algo bueno o gente que promueve algo malo. Y el versículo 16, hay discernimiento nuevamente, apunta a lo que es la vigilancia personal que tenemos que tener. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Esta es la disciplina clásica del autoexamen. Pero hay otra disciplina ahí en ese contexto. Miren el versículo 10. Pablo dice, por esto trabajo y nos esforzamos. Esta es la práctica de la perseverancia, que es otra disciplina espiritual. Perseverar. Es fácil creer cuando todo va color de rosa, pero cuando las cosas van mal, ahí confiamos más que nunca en Dios y perseveramos. Y esa es una disciplina de esfuerzo sostenida por la esperanza que Dios nos da. Pero miren el versículo 12, hay otra disciplina ahí. Pablo le pide a Timoteo que sea ejemplo de los creyentes. ¿Y saben qué? Eso requiere una vida habitual, disciplinada, algo constante. Es una disciplina que se practica. Entonces, como ven, hermanos, el contexto inmediato de nuestro texto, 1 de Timoteo 4:7, no solo permite estas disciplinas, sino que las describe. Cuando Pablo le ordena a Timoteo que se entrene para la piedad, nos está dando la meta, y no nos está dando una meta vaga. Nos está diciendo cómo. El entrenamiento siempre requiere medios. Nadie le va a decir, bueno, quiero que empieces a practicar para ser jugador de fútbol, y lo dejan ahí, en un garage. No, lo van a llevar a un campo, le van a ofrecer un balón, por ahí le van a dar ropa, le van a dar zapatos del fútbol o guayos, lo que sea. El punto es que le van a decir, ahí hay un arco, tienes que patear, meter el gol ahí, si eres defensa, que no vaya ahí. O sea, hay medios que le van a dar para entrenarlo, ¿no es cierto? Y es lo mismo acá. La pregunta que plantea el texto es esta: ¿cómo obedecemos esta orden de entrenar para la piedad? Y la respuesta que las Escrituras nos brindan es, no solamente aquí en 1 de Timoteo, sino en todo el Nuevo Testamento, lo hacemos a través de las prácticas intencionales. Prácticas intencionales, prácticas y disciplinas espirituales que hacemos impulsadas por la gracia de Dios. Disciplinas que la Iglesia desde hace mucho tiempo ha denominado disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, como les decía en el primer punto, no son estrategias de superación personal diseñadas para ganarse el favor de Dios. Nadie se gana el favor de Dios. El favor de Dios ya el creyente verdadero lo tiene, completo, a la capacidad máxima. ¿Por qué? Porque fue dado por Cristo. Nosotros vivimos una vida que honra a Dios por amor a Dios y como respuesta natural a que hemos sido nacidos del Espíritu Santo de Dios, pero no para ganarnos el favor de Dios. No, hermanos. Estas disciplinas espirituales no son para ganarnos el favor de Dios, son medios de gracia por los cuales los creyentes participamos en la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios. Estas son, digamos, respuestas relacionales, porque estamos en Cristo, somos de Cristo. No es una transacción que, como digo, bueno, voy a ayunar para que Dios me dé algo, ¿no? Porque si no, no ayuno nada. No, estas son respuestas a la gracia que Dios ya ha concedido. Las disciplinas son actos participativos. Obviamente
participamos de esto, pero ante todo mírelo de esta manera. Las disciplinas espirituales son ese lugar donde el Espíritu de Dios, o es ese espacio espiritual, donde usted en obediencia se va a presentar en el lugar que Dios ha establecido para que el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace? El Espíritu de Dios se encuentra con nuestra debilidad humana y derrama su suficiencia divina. ¿Ven cómo trabaja? Es ir a ese lugar donde Dios nos quiere, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Por ejemplo, cuando ayunamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando nuestra dependencia de Dios como nuestro sustentador. No que, ahora ya ayuné, dame esos $20 más y... No, cuando oramos, ¿qué hacemos? Alineamos nuestros corazones con su voluntad en lugar de exigir que se haga nuestra voluntad. Cuando estudiamos las Escrituras nos abrimos a la palabra viva de Dios que nos convence, nos renueva, nos consuela, nos alienta. Las disciplinas espirituales no crean la piedad, Dios lo hace. Pero Dios siempre ha elegido obrar a través de medios y el entrenamiento a través de estas disciplinas es uno de ellos. Miren, hace un poco de tiempo leí un libro de un tal Donald Whitney titulado Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y él define estas disciplinas como, dice, los medios ordenados por Dios mediante los cuales nos colocamos ante Él para que nos transforme. Y obviamente esa definición que da Whitney, no define ni suplanta lo que es la Escritura, pero nos ayuda a nombrar y organizar lo que las Escrituras hablan. Entonces, quiero darles un repaso rápido de lo que ven ahí. Algunas, disciplinas espirituales, la lectura bíblica. Aplicamos los principios bíblicos aprendidos. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús en Lucas 11:28, que lo que escuchamos, eso hagamos. Leemos las Escrituras en voz alta, en público, como herramienta evangelística, Romanos 10:17. Dios espera que conozcamos la palabra. Necesitamos leer la Escritura a diario para recibir guía, nutrición, obediencia. Ahora hablemos de esta disciplina, la oración. Se nos manda a orar continuamente. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Se nos manda a orar con confianza. Hebreos 4:16. A entrar con confianza delante del trono de Dios. Y hermanos, las oraciones se pronuncian teniendo en cuenta la gloria de Dios, cuando justamente alineamos nuestros deseos con los deseos de Dios. Como dice el Salmo 37:4, nuestras oraciones deben reflejar nuestro deleite en Dios para que justamente Él pueda concedernos las peticiones de nuestro corazón. Hay otra disciplina que es la memorización de las Escrituras. Memorizar las Escrituras es un arma poderosa contra el pecado invasivo y el Salmo 119:11 nos habla de eso. La adoración también, otra disciplina. Jesús nos anima a adorar a Dios, Mateo 4:10. El Salmo 95:6 también nos anima. Les leo, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante Yahweh, nuestro Creador. Entonces, hermanos, otra disciplina que también podemos ver y de la cual nos habla Whitney en su libro es el evangelismo. Todos los cristianos estamos en un sentido empoderados por el Espíritu Santo para dar testimonio al mundo perdido, Hechos 1:8. Dios también nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, proclamando el arrepentimiento y el perdón en su nombre. Y lo podemos hacer de muchas maneras, usando el tiempo, los recursos y la esfera de influencia que Dios nos ha dado. Pero hay muchas que se pueden añadir. Pero quiero darles una última reflexión en este punto que es qué practicar conforme nos entrenamos para la piedad. Las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas, como ya les dije, sino un medio para alcanzar el fin. Las disciplinas espirituales no tienen como objetivo que las personas mejoren,
sino que canalicen la obra de Dios en ellas mismas. Entonces, las disciplinas espirituales no son una mejora de uno mismo, sino una postura de uno mismo. Y escuchen esto, el concepto de postura. Veamos este concepto. Este concepto de que es una postura es lo que mejor expresa cómo es que funcionan las disciplinas espirituales como medios de gracia. Y quiero que consideren la analogía de dormir. Considera la analogía cuando tú te duermes. Y espero que no se estén durmiendo con este mensaje. Ya terminamos. No puedes simplemente decidir dormir y obligarte a dormir como si fueras un ordenador computarizado que pasa ahora al modo de suspensión o a dormir. Sino que lo que hacemos nosotros es prepararnos para dormir realizando diversas rutinas. Tal vez usted no se da cuenta, pero es lo que hacemos. Quizás su rutina consiste en tomar una taza de leche caliente o lavarse la cara, o tal vez usa algún otro tipo de técnica de relajación común, pero independientemente de su rutina, usted va, se acuesta en la cama sobre una almohada y así se posiciona para dormir. O sea, usted no tiene control sobre cuándo se duerme, usted se posiciona. De la misma manera, como cristiano, no puedes simplemente practicar disciplinas espirituales como que inmediatamente van a transformar algo. Usted lo hace, usted se posiciona. Como cristiano debe practicar esas disciplinas espirituales como una postura, como una posición espiritual. Si ve usted las disciplinas espirituales como algo que usted puede trabajar para madurar, lo que va a terminar es creyendo en el legalismo, que todo depende de lo que usted haga y las cosas externas. Pero si usted ve las disciplinas espirituales como una postura, una actitud humilde, una posición humilde espiritual delante de Dios, eso le permitirá practicar estas disciplinas espirituales como un medio de gracia. Entonces, como cristiano, debe dedicarse a practicar disciplinas espirituales para ponerse en una postura que le permita recibir la gracia de Dios. Y obviamente que tiene trabajo para hacer. Usted tiene que hacer como vimos, ¿no?, en Filipenses 2, 12 al 13, que lo que Dios está haciendo, ahora se vea que usted está trabajando con eso en su vida. Entonces, vamos a concluir. Hermanos y hermanas, el versículo 7 que vimos hoy no nos deja terreno neutral. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, Pablo no le está dando consejos a Timoteo, no le está sugiriendo una opción espiritual, le está dando una orden. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y en esa orden hay una verdad aleccionadora. ¿Sabe cuál es? Que todo cristiano está entrenándose. La única pregunta es ¿para qué? ¿Estás siendo moldeado cada día? ¿Por qué? ¿Qué te moldea cada día? Tus hábitos te están formando. Los hábitos que tienes están formando a la persona que eres. Cualquier cosa que tú recibes te está discipulando. Tus amores, las cosas que tú valoras, están entrenando tu alma. Entonces, la cuestión no es si estás entrenando, sino si te estás entrenando para la piedad o alejándote de ella. Pero bueno, no quiero dejarlos ahí. Quiero que mantengan el buen ánimo, que se animen con la verdad bíblica de que la misma gracia que nos salva es la gracia que nos entrena. El Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu que nos disciplina. Y los medios que Dios ha ordenado, su palabra, la oración, la comunión, el arrepentimiento, no son extras opcionales, son las herramientas que Dios ha elegido para nuestro crecimiento. Así que la pregunta que nos plantea este texto es dolorosamente simple. ¿Para qué te estás entrenando? ¿Para qué te estás entrenando? ¿Qué patrones dominan tu vida? ¿Para qué cosas sacas tiempo constantemente y qué cosas descuidas constantemente? ¿Qué hábitos moldean tus afectos? Si alguien examinara tus prioridades,
tus prácticas espirituales, ¿sería la piedad el objetivo obvio que verían? Bueno, como aprendimos hoy, la orden de Pablo no es algo abstracto, exige una respuesta personal. Por lo tanto, entrénate para la piedad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que veamos tu gracia derramándose en cada una de las cosas que hacemos, que no queramos tomar crédito de mejoras y cambios que hacemos, sino que veamos que es tu gracia trabajando a través de ser disciplinados. Señor, ayúdanos a ser comprometidos en estas disciplinas espirituales, en orar, en leer la palabra, en congregar, en evangelizar, en meditar tu palabra, en memorizarla. Ayúdanos, Señor, porque lo queremos hacer para tu gloria, para la gloria de Cristo. Amén.